Ya, voy a compartir. Me avisan si estoy compartiendo, ¿ya? Sí, está compartiendo. Ya, listo. Ya me he ido muy abajo. A ver, chicos. Hoy día vamos a ver el último tema de la unidad 2, ¿no? Vamos a ver el tercer tema que habla acerca de los fundamentos básicos de la información financiera. ¿Sí? A ver, ¿cuál es el objetivo sobre esto de los fundamentos básicos de la información financiera? Después de haber visto la materia, vamos a conocer sobre los fundamentos básicos de la información financiera con el estudio de los principios de contabilidad para que permitan constituir parámetros para que la confección de los estados financieros sea sobre la base de métodos uniformes de técnica contable. ¿Sí? Eso es lo que vamos a terminar de conocer. Bueno, primero conozcamos qué es o qué son los principios de contabilidad. Los principios de contabilidad, o generalmente aceptados o normas de información financiera, son un conjunto de reglas, ¿no? Las cuales sirven como una guía para poder formular criterios referidos a la medición del patrimonio y a la información de los elementos patrimoniales y económicos de un ente, ¿no? Entre ellos también tenemos el activo, el pasivo, sí, los ingresos y los gastos como parte de los elementos de la información financiera, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver acerca de los principios de contabilidad que forman parte de la normativa contable, ¿sí? La cual se debe considerar para ejecutar los registros contables y sobre todo para llegar a obtener la información financiera. ¿Sí? Los PCGA señalados con la excepción de la partida doble, porque también es un principio la partida doble, pero exceptuando sí, los PCGA son los que fueron aprobados en la séptima conferencia interamericana de contabilidad realizada en Mar de Plata, en Argentina, en el año de 1965. Habiéndose cambiado algunos, sí, algunos están cambiados la denominación, es decir, el nombrecito, pero siguen siendo en esencia lo mismo. Sí, así en la versión original se denomina, por ejemplo, moneda en cuenta, sí se llama ejercicio y materialidad en vez de moneda común denominador o periodo y significación o importancia relativa. ¿Sí? Entonces, así se mencionaba antes, ¿no? Algunos se mencionaba pues de distinto nombre con el que actualmente se les conoce algunos principios. Como les mencionaba, su esencia no ha cambiado. Si la elaboración de la información contable estuviera supeditada únicamente a la decisión del contador, se obtendría información formulada con criterios diferentes, ¿no es cierto? Si estuviera controlada o el contador fuera el que controla, ¿sí? El único que controla y toma decisiones sobre la información financiera, prácticamente tendríamos estados financieros diferentes, no comparables, que no generarían información incluso entendible, ¿sí? Ahora, para ello mismo nace, ¿sí? Con el transcurso del tiempo se ha elaborado reglas o nacen ciertas necesidades de que la contabilidad sea controlada por alguna normativa. Pues de ahí se elaboraron reglas, entre ellas estas que se denominan principios de contabilidad, ¿sí? Entonces, no solo estas son las únicas normativas que regulan a la contabilidad, tomemos en consideración que existen algunas como las NIF, ¿sí? También están las NIG, están las INIF, están las SIG, que ya vimos en la clase anterior. Seguir a la otra diapositiva. Ya. ¿Por qué se denominan como principios generalmente aceptados? ¿Por qué se les denomina así? Las siglas, para entender cada una de las siglas que tiene el principio generalmente aceptadas, sí se define cada vocablo. En el caso del principio, ¿qué es el principio? Es una regla general adoptada para servir como guía de una acción.
¿sí? Entonces el principio es una normativa, una regla que hay que adoptarla y tener que seguirla. General porque es de uso común, ¿sí? Es muy usual, es frecuente y prevaleciente. Es aceptada porque fue aprobada, ¿sí? Se la usa porque es buena, o sea, o porque genera información que permite disolver ciertos problemas. Es admisible. En consecuencia, los PSGA o los principios de contabilidad generalmente aceptados constituyen reglas generales adoptadas como guías y fundamentos de aplicaciones contables aprobados como buenos y prevalecientes. ¿Sí? Ahora, dentro de los principios fundamentales, ¿sí? O de los fundamentos básicos de la información financiera, están inmersos los PSGA, como les había mencionado, ¿no? Pero estos también tienen ciertas cualidades, ¿sí? Ciertas características, los cuales sí hay que destacar, pues, ¿no? Pues asimismo se vieron de las otras normas características. Si se recuerdan, vimos dos tipos de características, ¿no? Que era, por ejemplo, aquella que se fundamenta, ¿sí? Y otra que era de mejoras, ¿no? Entonces, asimismo, los PCGA tienen ciertas cualidades. Entre ellas tenemos que los PCGA son razonables y prácticos en su aplicación. Ya, entonces, las cualidades, sigo, ¿no, chicos? En el caso de los principios de contabilidad generalmente aceptados, tienen la característica de ser razonables y son prácticos en el momento de su aplicación. Estos llegan a generar o a producir resultados equitativos y son muy comprensibles. La información que remiten bajo la aplicación de estos principios es bastante comprensible. Son aplicables bajo circunstancias variables, son susceptibles de observarse uniformemente, se producen resultados comparables, sí, asimismo como las normas que habíamos visto en la clase anterior, este también genera comparación, ¿no? Pero comparación no solo del periodo a periodo o dentro de la entidad, una comparación periódica, sino también entre compañías. ¿Sí? Entonces, este también permite o genera información que se puede llegar a comparar con empresas nacionales o extranjeras. Sí, también estos principios han de ajustarse siempre a los resultados generalmente aceptados. Se sustentan pues en los principios de contabilidad en general, pues estos principios, sí, de ellos nacen otras normativas, ¿no? Los primeros que existieron o los primeros que se deberían considerar o se consideraron como parte de una normativa que debe regular en este aspecto la contabilidad, pues fueron los PCGA, ¿sí? Sí me escucharon, ¿no es cierto, chicos? Pues estaba apagado mi micrófono. Sí, listen. Sí, Sí, sí se me dice. escuchó. Ay, ay, ya. Yo pensé que estaba apagado mi micrófono, porque ahorita parece que le aplasté y en vez de activar para que se pasen las diapositivas, parece que se me, se me apagó el micrófono. Ya, bueno, entonces sigamos, ¿ya? Dentro de los principios tenemos algunos, ¿sí? En estos principios, como les mencionaba, exceptuamos el de partida doble. El de partida doble vamos a ver en clases posteriores y lo vamos a ver de manera individual, ¿sí? Tomando en consideración que es muy indispensable conocerlo para poder aplicar en el ciclo contable. Ahora, en el caso de los principios que tenemos, están los de entidad, los de negocio en marcha, los de base contable de acumulación o también llamado o denominado el devengado, esencia sobre la forma, materialidad o también denominado importancia relativa, agrupación de datos, frecuencia de información, o llamado también de periodo económico, ejercicio económico, y uniformidad en la información, moneda funcional, prudencia, equilibrio entre el costo-beneficio, compensación, información comparativa, medición y reconocimiento. En el caso del principio de entidad se refiere o
¿cómo se define como la empresa como unidad económica, independientemente de los propietarios, gerentes, inversionistas, pues no. Tomemos en consideración que la unidad económica o dentro de la unidad económica se desenvuelven ciertos recursos, en este caso los recursos económicos propios, las obligaciones con terceros, obligaciones con los inversores. Por lo tanto, en la información de un estado financiero siempre reflejará la actividad económica exclusiva de la empresa, no de los propietarios, ¿no es cierto? Entonces, la entidad, si no existiera, no habría contabilidad. Por eso mismo es un principio. Si no existiera una entidad, no existiría la contabilidad. Repito, en ella se le expresa como una unidad económica o a este principio se le expresa como una unidad económica, ¿no? Que están inmersos ciertos recursos, los cuales generan la información en los estados financieros. ¿Qué es un negocio en marcha? Esto ya habíamos visto de la hipótesis del negocio en marcha, pero el negocio en marcha también parte como principio, ¿sí? En este caso, el negocio en marcha, habíamos mencionado que la elaboración de estados financieros parte de un supuesto de la continuidad de las operaciones de la entidad. Es decir, si no se ve cómo es operacionalidad en un futuro previsible, pues obviamente va a dejar de existir también en la aplicación de la contabilidad, tomando en consideración que los estados financieros se preparan eh, para el siguiente año o como parte de la información del siguiente año o del siguiente periodo económico, ¿sí? Entonces, en el caso del negocio en marcha, a veces hay la incertidumbre, ¿sí? De que puede suceder, de que no siga generando operacionalidad o no haya más actividades dentro de su empresa, ¿sí? Cuando sucede eso, dice, cuando la base del negocio en marcha no es utilizada, se debe tomar en consideración que se debe en los estados financieros revelar este hecho, ¿sí? También revelar la base alternativa que ha sido utilizada en su lugar, es decir, hasta qué, por ejemplo, periodo económico o o qué información se va a presentar hasta cuando llegue a fenecer la entidad o genere o no, ya no genere cierta operacionalidad. También se debe revelar el por qué la entidad no es considerada como negocio en marcha. ¿Por qué menciona esto, chicos? Porque hay entidades, sí, que llegan a un proceso de liquidación. Muchas de las empresas, cuando ya no van a seguir o van a generar su negocio en marcha, eh, obviamente queda la incertidumbre, ¿no? De que cómo esa información financiera se va a manejar y se va a cerrar. Para ello, a los negocios en marcha, sobre todo a las compañías que están en negocio en marcha y dejan de generar este principio, ¿sí? Dejan de generar operacionalidad, entran en un proceso de liquidación. Y cuando entran en un proceso de liquidación, también tienen que presentar estados financieros. Entonces, cuando sucede eso o se suscita algo que exista una incertidumbre con respecto a la entidad en no continuar como negocio en marcha, pues deberá ser revelada la información o la esencia de por qué no se está generando como negocio en marcha. Sus estados financieros serán presentados, sí, en el proceso de liquidación, más no serán presentados en sentido de que genere una continuidad en las operaciones, ¿no? Es decir, solo ya van a ser informativos. Entonces, si no hay igual una operacionalidad dentro de la empresa, es imposible que exista contabilidad, ¿sí? Porque fenecen sus operaciones, sus actividades en la entidad, ¿no? La base contable de acumulación. Esta base de contable de acumulación, también denominada como devengado. ¿A qué se refiere el devengado o devengo? Son los efectos de las transacciones o todos aquellos sucesos que se reconoce cuando ocurre y no cuando se recibe o se paga dinero u otro equivalente al efectivo. ¿Sí? Ahora, ¿a qué se refiere esto? El devengo es que se debe registrar o su efecto, su hecho económico en el momento en que se da, ¿sí? Por ejemplo, a veces hay transacciones que nosotros las realizamos,
sin que haya una salida o una entrada de dinero, tomando en consideración que algunas veces las transacciones se dan sin pago, ¿sí? Generando deuda, por ejemplo. Entonces dice, no se debe esperar de que se registre alguna transacción siempre y cuando se pague o se reciba un dinero o un equivalente del efectivo, ¿no? Solo cuando se registrará en libros de contabilidad, si se suscita esto, es cuando exista, sí, una base, existe una base para dicho registro, ¿no? Ahora, tomando en consideración, chicos, que la base contable de acumulación o el devengado, sí, se le reconocerá como partidas a utilizar el activo, el pasivo, el patrimonio, el ingreso y el gasto, ¿sí? Eso ya habíamos visto también en la clase anterior que la base del reconocimiento, ¿sí? Son los activos, pasivos, patrimonios, ingresos y gastos. Esto, repito, se vio como criterio de reconocimiento en el marco conceptual. ¿Sí? Entonces, en base a ellos se generan los registros. Ay, perdón. Listo. Sigamos, por favor. La base contable de acumulación. Ahora nos toca la esencia en la forma, sobre la forma, ¿sí? O esencia en la forma. ¿A qué se refiere esto? Son cuando las transacciones, sucesos económicos o hechos económicos, sí, deben contabilizarse y presentarse de acuerdo a su esencia, sí, es decir, a su, a su, ya se me fue la palabra, a su parte innata y no solamente en consideración a su forma legal. ¿Sí? Pues obviamente si se toma en consideración todos los aspectos de un hecho económico para su registro, se generará una mejora en la fiabilidad o la información será fiel dentro de los estados financieros. En el caso de la materialidad o también denominada importancia relativa, en cambio se refiere a que la información es material, ¿sí? Es decir, tiene valor. Porque cuando nosotros, por ejemplo, ponemos caja en el estado financiero, esa caja tiene algún valor, es decir, debe constar cierta materialidad. Entonces, a eso se refiere, ¿no? Que la información es material o tiene una importancia relativa. Si se omite ciertos, yo qué sé, valores, se remite ciertas expresiones o se expresa su medida, se expresa de manera inadecuada, puede incluso influenciar en que las decisiones para los usuarios de la información sí sean inapropiadas, pues la materialidad siempre va a depender del valor o de la cuantía de la cuenta contable o de la partida, ¿no? Entonces, a esto se refiere la materialidad, se tiene que presentar con materialidad los estados financieros. La agrupación de los datos. En el caso de la agrupación de los datos se refiere que en cada partida, sí, hay ciertas partidas en las cuales sí se debe presentar por separado. Sí, pero por todas las actividades u operaciones que tengan o que sean utilizadas partidas de similar naturaleza o igual naturaleza, deberán estas ser agrupadas. Ahora, me estoy refiriendo, por ejemplo, si compro, ¿sí? Si compro yo al contado mercadería o compro un bien compro mercadería con dinero y compro un bien con dinero, las transacciones no son iguales, pero las partidas en estas dos transacciones hay una que se genera por similitud, que en este caso es caja. Entonces dice, en el momento que se presenta la información tiene que presentarse agrupada. Cuando la partida maneje una misma naturaleza, ¿no? En base a la naturaleza. Pero, por ejemplo, vamos a suponer que la compra del inventario de mercaderías lo hago con caja, mientras que ¿cómo es? La compra ¿cómo es? Del mueble, ¿sí? Lo hago con un cheque. Ahí ya no iría, ¿sí? La presentación en una misma partida de la misma naturaleza, pues tomando en consideración que es efectivo o es equivalente del efectivo el cheque, pero sí tienen partidas diferentes, ¿sí? Entonces, en la una se llamará caja y la otra se llamará bancos, ¿no? Si en caso de que compro y pago, ¿sí?
Entonces, ahí se genera este principio de la agrupación de datos. De ley hay que definir qué datos se deben agrupar y qué datos se debe presentar de manera separada. La frecuencia de la información también se denomina periodo económico o ejercicio económico, ¿sí? Algunos autores le llaman así. En el caso de la frecuencia de la información se refiere a que una entidad debe presentar los estados financieros por lo menos en forma anual, por lo menos, ¿sí? Ahora, sí van a haber ciertos casos en que entidades cambien el cierre del periodo sobre el que informan, ¿sí? Los estados financieros serán presentados incluso en periodos contables inferiores a un año, ¿sí? Pero cuando requiere el usuario de la información. En este se debe revelar siempre, por eso en los estados financieros siempre tiene que estar el periodo en el que se cubre la información. Es decir, por ejemplo, si se informa de manera anual, será desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. En caso de que se remita la información, sí, o el cierre del periodo económico se haga antes del año, tendrá que sí generarse su información pertinente en la cabeza del estado financiero, en la parte superior del estado financiero, ahí tendrá que ir la denominación de la fecha que se está presentando dicha información, ¿sí? Sí se puede utilizar, sí se puede presentar el estado financiero en tiempos menores a un año, ¿no? La uniformidad en la presentación. ¿A qué se refiere la uniformidad? La entidad debe mantener la presentación y la clasificación de las partidas en los estados financieros de un periodo a otro. ¿Sí? La entidad tiene que mantener la presentación y la clasificación de las partidas en los estados financieros de un periodo a otro. ¿Sí? Tomando en consideración que la información presentada, ¿sí?, al 31 de diciembre sirve para el inicio del siguiente periodo económico, que es el 1 de enero. Entonces, tiene que haber uniformidad en la presentación. Siguiente principio, tenemos la moneda funcional. En el caso de la moneda funcional, se trata acerca de los recursos o hechos económicos que deben reconocerse dentro de una unidad de medida. En el caso de la moneda funcional, es la moneda en que la entidad presenta sus estados financieros. Por lo general, a esa moneda se la llama de curso legal, ¿sí? Es decir, los estados financieros deberán ser presentados en una moneda que esté en curso legal en cada uno de los países que se presenta, ¿sí? En caso de que, por ejemplo, yo quiera hacer una comparación, ¿sí?, y obtenga un estado financiero de otro país expresado en otra moneda, para poder contabilizarlo, ¿sí?, para poder generar la agrupación de dichos estados financieros, o se hizo una transacción fuera del país que fue realizada en otra moneda, para poder contabilizar, siempre deberá convertirse, es decir, generar la conversión de los estados financieros o la conversión de la transacción a moneda funcional, ¿sí? En nuestro caso, en nuestro país, la moneda de curso legal es el dólar, ¿sí? Cuando se transforma de una moneda y otro país a nuestro país, hay que tomar en consideración, chicos, la tasa oficial de cambio, ¿sí? En el caso, yo sigo pasando, en el caso de la prudencia, en cambio, sí, se refiere a que en el ejercicio económico se debe cautelar los juicios, ¿sí?, que se remite o que se emite dentro de los estados financieros, ¿sí? Sobre todo aquellos que cumplen condiciones de incertidumbre. No se puede presentar información si no tenemos a ciencia cierta cómo es el considerar dicha información. Entonces, debe existir el principio de prudencia. Pues hay que tomar en consideración que si no se está clara en la información, es preferible mejor no presentarla para no generar errores, que se presente una información sí, que se presente una información, se me fue la palabra, en vez de decir fiel, en vez de decir Dudosa, información dudosa, fielmente, dígame. dudosa de pronto. Dudosa, ya, eso. Si a rato se me van las palabras, ya. Se puede presentar de manera dudosa la información dentro de los estados financieros, ¿no es cierto? O también, ¿a qué se refiere?
También se refiere esto de la prudencia en que hay que tomar en consideración que muchos activos e ingresos no sean sobreestimados. A veces hay que ser prudente, ¿no? A veces hay bienes que no se deben, a cargo del contador está muchas de las veces la revaloración de bienes, por ejemplo, ¿no? A veces está a cargo del contador revalorar los bienes. En ese aspecto, por ejemplo, hay que ser prudente, es decir, no llegar a sobreestimar los valores o costos de los activos y de los ingresos. Y tampoco llegar a subestimar los pasivos y los gastos, es decir, poner valores ínfimos para los pasivos y gastos. ¿Sí? La prudencia no permite la subestimación, obviamente. ¿Por qué? Porque va a hacer que se generen errores, como les mencionaba, ¿no? Ni mucho menos ni subestimación en los activos de ingresos y mucha sobreestimación deliberada en los pasivos y gastos tampoco. O sea, no tiene que suceder nada de ello, porque estas estimaciones erróneas pueden llegar a generar gastos incluso en periodos futuros. ¿Sí? Vamos con el equilibrio entre el costo y el beneficio. En el equilibrio del costo y el beneficio se refiere a que los beneficios son derivados de la información financiera, pues se toma en consideración que prácticamente en los estados financieros se muestra una utilidad, el rendimiento o el beneficio económico obtenido durante un ejercicio económico. ¿Sí? Entonces, por eso dice que no se debe exceder, tiene que ser equilibrado entre el costo y el beneficio que se obtenga, ¿no? Es decir, la evaluación del beneficio y el costo debe ser sustancialmente en un proceso donde que se denote la equidad o el equilibrio. ¿Sí? Tenemos el siguiente principio en donde que nos habla de la compensación. ¿Qué es la compensación? La compensación no se debe compensar activos con pasivos. No se debe compensar ingresos con gastos, a eso se refiere, ¿sí? Solo cuando se permitirá que se generen compensaciones de activos con pasivos o ingresos con gastos, cuando exista una norma o a través de una norma o interpretación se pueda sustentar dicha compensación, ¿sí? Las partidas de ingresos y gastos son identificaciones, ¿sí? Son reconocimientos los cuales surgen de transacciones similares, pero aún así no se pueden generar compensación, ¿no? Su medición y su reconocimiento, pues obviamente pueden ser similares por lo que pertenecen al estado de resultados, ¿no? Pero no deben generarse este tipo de compensaciones, ¿no? Como por ejemplo, los activos y los pasivos tienen impuestos diferidos, ¿no? Impuestos. No puedo compensar los impuestos generados por un activo que genera, compensando con los pasivos o los impuestos generados en un pasivo, por ejemplo. No los puedo compensar. Cada quien debe ser presentado de manera independiente. En el caso de la información comparativa, sí, como yo les había mencionado, las normas, todas las normas que hemos visto permiten la comparabilidad, ¿no? Tienen que permitir la comparabilidad. Y ese es uno de los principios que también indica los PCGA, ¿no? En que debe existir información comparativa. ¿A qué se refiere? Es que la información sea comparativa, deben presentarse considerando información numérica e información narrativa y descriptiva, ¿sí? Dentro de la información comparativa tiene que ser emitida por información donde que describe a la transacción o a las operaciones dadas y las informaciones numéricas, es decir, la medición, ¿sí? Es decir, se tiene que presentar en montos en el caso de la numérica, ¿no? Y en el caso de las... Y en el caso ¿cómo es? De las descriptivas tienen que hacerse bajo reconocimiento. ¿A qué se refiere la medición? La medición es el proceso en el cual se determina importes monetarios en los que la entidad mide sus activos, sus pasivos, sus ingresos y sus gastos dentro de los estados financieros. Tomarán en consideración que para la medición siempre debe involucrarse una base de medición y entre ellas tenemos las bases de medición del costo histórico, valor presente, ¿sí? Valor realizable y
costo corriente. Sí, eso ya vimos la clase anterior acerca de la base de medición. Este principio también recae, sí, como parte de ellos la medición. Igual el reconocimiento. Es el proceso en el cual se identifica la naturaleza de la información financiera, pues hay que generar o determinar que dentro de una operacionalidad o una actividad económica, cuáles son las partidas a utilizar, ¿no? A eso se refiere. Entonces es reconocer qué partidas se van a utilizar. ¿Para qué? Para que de tal manera el momento que se proporcione información al usuario, si ésta sea relevante, tenga una representación fiel, sea clara, sea precisa, sin errores, correcta, sí, representada de manera tan clara que se definan bien sus activos, sus pasivos, su patrimonio, sus ingresos y su gasto. Ya, no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, chicos. No, de mi parte. Yo no. No, listo, de mi parte. Ya. Bueno, ya les voy a dejar de compartir y ahí ya vamos a conversar un poquito a ver si hay preguntas. En el caso de los principios, a modo de cierre, ¿no? Se concluye que los principios de contabilidad generalmente aceptados también son una base, así como las normativas vistas en la clase anterior, estos también son la base para la contabilización, para la presentación de estados financieros básicos, ¿sí? Y esto va a permitir, el uso de estos principios va a permitir que se obtenga información fiable, es decir, correcta, sin errores, relevante, clara, precisa, ¿sí? Listo, chicos. No es muy difícil este tema, no es muy extenso este tema es bastante explícito en relación a lo que ya son las bases del manejo de la contabilidad, ¿no? En relación a los principios contables. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algo más que acotar. ¿No? ¿Seguros? Ya, bueno, si no tenemos ninguna pregunta, me queda la duda, ¿no? En que se entendió todo o no se entendió nada. Sí. No, pero yo creo que sí está entendible. Sí, porque les puse en algunos aspectos hasta ejemplos. Sí, ya. Entonces, chicos. Bueno, entonces voy a tomarles la asistencia, ¿sí? Para ya poder terminar la clase. ¿Estamos? Ya. A ver, voy a compartir otra vez la pantalla, pero voy a compartir pantalla completa. Aquí está. ¿Sí estoy compartiendo o no se visualiza? Ahorita no está compartiendo. Ahorita Ahorita no. ya no está compartiendo. Ya, ahí sí estoy compartiendo. Ahí sí creo. Sí, Ahorita sí. Ya. Ya, chicos, a ver, entonces para tomarles la asistencia, ya. Listo. Esta es híbrida. Esta no es presencial. Ay, no. Ya me volví a salir. Todavía no son ni las 3 de la tarde. Ya, ahora sí. Ya. A ver. Inicio, por favor. Armendari Samara. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Barcenes Gisela. buenas tardes, presente. Buenas tardes. Barragán Carlos. Está él ya no está retirado. Está de ver si se dice en las TIC que por favor le retiren al señor, porque sí, así le vamos a seguir nombrando. Bravo, Yesenia. Buenas tardes, Listen, presente. Buenas tardes, calle Evelyn. Presente. Cañar Yasmín. Buenas tardes, Listen, presente. Buenas tardes. L. Ya. Casar Leslie. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Chela Darwin. Buenas tardes, Listen, presente. Sí está Chela Darwin. Parece que le escuché. Sí, Listen.
Ya. Chimbolema Wilmer. Díaz Jonathan. Presente. García María. Guamán Stalin. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Guamán Nube. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Guambuguete Natalie. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Winkla Gabriela. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Inga Melanie. Ella no está asistiendo, es internada en el hospital. Ah, es la compañera. Ya, bueno. Ojalá me dé el certificado médico nomás. Sí, yo Liz, estoy creo que va a salir el fin de porque- semana recién. Sí. ¿Mande? La chica recién creo que le dan el alta el fin de semana porque está un poquito delicado. Ah, ya, ya. Bueno, ojalá me ayude con el certificado médico nada más. López Kerly. Buenas tardes, presente. Machuca Talía. Buenas tardes, presente. Manzano Odalis. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Ya está. Monta Emily. Buenas tardes, presente. Pacas Patricia. Buenas tardes, presente. Pasto Noelia. Presente. Patín Kelly. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Quintana Alfonso. Buenas tardes, Licen presente. Buenas tardes. Raquelme Yanela. Buenas tardes, profe, presente. Ya por fin le tenemos en clase Yanela. Ay, sí, es que ya sabe, la clase anterior tuve ese evento y ya se me complicó No, todo. sí, yo les entiendo porque igual me pasa con mis hijos, así que tranquila. Rochina Lady. Presente. Rodríguez de Yanira. Buenas tardes, presente. Sánchez Michelle. Sarango Naeli. Presente. Segura Andrea. Presente, buenas tardes. Solarte Alexis, buenas tardes. Presente. ¿Dónde está? Ah, ya. ¿Y por qué no prende la cámara? Eso. Déjense conocer. Kiaguaro Lisbeth. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Y Yayico Luis. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Listo, chicos. Ya nos quedamos hasta aquí nada más, entonces de aquí nos vemos el próximo año, ¿sí? El próximo año estudiarán, por favor, porque de entrada les voy a tomar una pruebita. Sí, ya tenemos una lección escrita. Sí, realizarán, por favor, los trabajos, chicos. No se olviden de repasar un poquito. De aquí nos vemos ¿cuándo nos toca con ustedes? Creo que el 3, ¿no? ¿O no? O el 4 creo que nos toca. De aquí todavía nos toca vacaciones largas, ¿no? No nos vamos a ver en toda esta semana. Pero bueno, chicos, por favor no descuidar las tareas que tienen pendientes de realizar, estudiar también, ¿sí? El material está subido todo ya al EBEA. Ya el día de mañana o hasta hoy o hasta mañana a más tardar ya les subo la guía metodológica, ¿sí? Ya les subo la guía metodológica para que ustedes puedan también revisar, por favor. Entonces, eso va a estar en los documentos de interés. La guía metodológica está toda la materia, ¿sí? Ya de todo el semestre. Entonces, ahí está inmersa toda aquella materia, temáticas que vamos a ver. Entonces, para que por favor revisen, tomen en consideración ello. Revisen también los videos de las clases. De repente, si ustedes tienen alguna inquietud, tal vez puede cimentar los conocimientos también, volviendo a ver las clases. Por favor, revisen. Sí, chicos, y nos vemos el próximo año. ¿Estamos? Entonces,